Hola, 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 hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar unos segunditos nada más a que se conecte un poco más de gente. Nos vemos, si nos escuchan, si nos ven. Listo. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de El Fuego Interno Podcast, su podcast favorito, y si aún no lo somos, espero pronto lo seamos. Mi nombre es Salvador Villalpando, soy psicólogo, soy comunicólogo, masoterapeuta, y hay unas cosillas más que andamos haciendo. Estoy muy encantado esta noche de compartir micrófono una vez más con un gran compañero, un gran psicólogo, un gran colega, Dani Ledesma. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola Salvador, muy bien, aquí nuevamente aquí en este programa, muy interesante, a ver qué tal nos va. Ok, pues sí, recuerden, antes de que iniciemos, recuerden, como siempre, ¿no? Nuestros avisos parroquiales, ¿no? Recuerden que este y todos nuestros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, El Fuego Interno Podcast. También recuerden que en nuestro canal de difusión de WhatsApp, únanse, ahí también, cada que termina un programa, nuestro amable staff de producción lo está subiendo, y para que estén al pendiente y no se pierdan ninguna de nuestras emisiones. También recuerden que tenemos nuestro programa hermano, Déjame Pensarlo, los días viernes a las 9 de la noche también. Y pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más les podemos decir? Hoy estamos, pues bueno, ya miércoles, ¿no? Mitad de semana, y pues abril, mes del niño, ¿no? Y seguimos en el fuego interno con temas relacionados con las infancias. Ajá. El día de hoy tenemos un tema por demás importante y delicado también, ¿no? Sí, ya sé que siempre decimos eso con cada tema, pero es que de todo lo que nosotros hablamos aquí es delicado y es importante. Entonces, considérelo, compártalo. Usted que nos va a escuchar mientras lava los trastes, mientras está estudiando, mientras está manejando, bueno, pues compartan esta información con quien crean que la necesite. El día de hoy hablaremos de infancia en la era digital. ¿Cómo proteger a los niños del exceso de información? Si usted tiene infantes en su casa, usted tiene infantes, es decir, niños menores de 13, 12 años, ¿no? Hasta bebés, ¿no? Pues sabemos que hoy en día una de las herramientas más comunes de uso para los padres, ¿no? Es el teléfono celular, ¿no? Si bien hemos hecho muchas campañas y se ha hablado mucho de que pues un teléfono celular no es un juguete, de que es un regalo que se tiene que dar a conciencia, etcétera, etcétera, pues muy pocas veces se sigue esto, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que tenemos a menores de edad con un teléfono celular y con acceso a el mundo. Entonces, pues bueno, hay momentos, hay lugares en donde papá y mamá pues no los podemos proteger. Entonces, hoy vamos a platicar de cómo podemos tener más herramientas para cuidar a nuestros hijos en ese entorno donde no podemos estar ahí con ellos, ¿no? ¿Qué opinas, Dani? Bueno, claro que sí, un tema muy importante, sobre todo porque yo creo que va a ser un tema de los más recurrentes que vamos a tener, yo creo, de ahora en adelante. Vamos a empezar a introducir, entender un poco más como este medio digital y cómo es que este medio digital va afrontando o va haciendo que las nuevas generaciones tengan una nueva percepción de vista, pero justamente para generar una forma nueva de visión, sí hay que, vamos a ser cuidadosos o hay que intentar siempre ser cuidadosos con qué información se acercan justamente a estas nuevas generaciones, a estos nuevos infantes, porque es muy común escuchar decir que ya estos nuevos niños de ahora nacen con un dispositivo, saben cómo mover, saben cómo utilizarlo, pero al final del día no dejan de ser justamente eso, ¿no? Niños con un medio, con una ventana a mucha información y que toda esa información de alguna forma, en algunos casos muy útil, pero en otros casos también muy delicada, y justamente como padres, como gente que está a cargo de algún menor, como gente que acompaña, que tiene hermanos, que tiene hijos, pues al final del día tiene que prestar como justamente atención a toda esta información que le llega, ¿no? Porque al final el dispositivo es una ventana y quien busca o la información que hay, pues
no tenemos control sobre esa parte, ¿no? Y así que hay que tener como un poco de atención justamente a todo esto, a esta red que hay alrededor de nosotros. Fíjate que me llama mucho la atención y eso es algo que de verdad debería de ser un motivo de análisis, ¿no? Eh, Ujú, si tú te das una vuelta por los súper, ¿no? Las jugueterías y buscas, por ejemplo, juguetes en el área de los preescolares, incluso ya hay juguetes de Play School, así para bebés, ¿no? Que ya son un teléfono o una ujú, tableta. O una tableta, o sea, hay juguetitos para los niños así de chiquitos, ¿no? ujú, El tamaño así, literal, de un celular, ¿no? Que ya son un celular. O también hay unos que son como una tableta, ¿no? Tal cual el rectángulo, con los iconos, ¿no? El diseño y tal. Y es algo que me asombra mucho, ¿sabes? Porque ya desde bebés los estamos enseñando como a una interfaz, ¿sabes? A una ujú. ubicación temporal y espacial de las necesidades, ¿no? O sea, eso es igual con sonido, luces y estímulos, al final de cuentas, ¿no? Y de repente es como, ay, mira, un celular para bebés, ¿no? Y es algo que es como, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo que un celular para bebés, no? O sea, sí es un poquito de análisis, digo, no es queja, ¿no? Al final de cuentas yo sé, y siempre les decimos en este programa que pues tenemos que evolucionar a la par del mundo, ¿no? Pero sí es de llamar la atención, ¿no? O sea, realmente le estás enseñando a un bebé, desde bebé, pues a usar un teléfono, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, ya cuando el teléfono se vuelve una herramienta de educación? Una herramienta que restringe el comportamiento, una herramienta pues que educa y adiestra al infante, ¿no? Tú lo has visto, Dani, me imagino, ¿no? También al igual que yo. ¿Qué sucede cuando una mamá o un papá o un familiar quieren callar a un bebé o que un bebé se quede quieto? Ujú, con el ¿Qué le celular. dan? El celular, la tablet o cualquier medio digital que lo distraiga. A ver, siéntate ahí, ¿no? Toma tu teléfono, siéntate ahí y te pongo plim plim y ya quédate ahí a verlo, ¿no? Claro, ¿no? Y justamente algo que me estaba diciendo, ¿no? Algo muy importante de notar este comentario, es que hacer como la transición entre una herramienta o para que se convierta en una herramienta, primero tenemos que verlo desde esta forma que utilizamos justamente los medios digitales, la tablet, el teléfono, como la forma de entretenimiento que hoy encontramos. Dani, perdóname, te escucho muy entrecortado, como que tu audio se me pierde. Ok, a ver, ¿se oye? ¿Se oye? A ver ahí, a ver, habla. A ver, aquí estamos. Probando, probando. Probando a ver si nuestros medios digitales no nos dejan. Ahora, Ok, pero ¿podrías repetir, por favor, tu última idea? ok. Decía yo que hoy en día, para poder hacer la transición entre una herramienta digital, tenemos que primero entender cómo es que lo utilizamos como un medio de entretenimiento, porque justamente esa es la primera parte que nosotros como personas tenemos que notar. La mayor parte del tiempo lo utilizamos como una forma de entretenimiento y ahí nos enfrentamos con un sinfín de ciertas situaciones, plataformas, y entonces lejos de permitirnos como entender este medio digital, solamente lo que hacemos es utilizarlo de una forma superficial. Y justamente es ahí donde todo viene, pues, algunos conflictos con esta nueva forma de... Es que fíjate que pasa algo bien delicado, que no está mal, ¿no? A lo mejor que sea un medio de entretenimiento, ¿no? Porque al final de cuentas, pues mm, tenemos plataformas de entretenimiento, tenemos de streaming, YouTube, HBO Max, Netflix, etcétera, ¿no? Y ya, pues todas las aplicaciones de entretenimiento, digamos, pues están al alcance del teléfono, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el celular o el equipo, ¿no? Permite acceso a información, permite acceso a Google, ¿no? O a o sea, no hay rollo a lo mejor si tenemos acceso a series, películas y tal, ¿no? Le pones al niño plim plim y tal y un video de 3 horas y ahí lo dejas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, empiezo a scrollear en Google o empiezo a navegar en redes sociales que son, digamos, de un algoritmo un poco más libre, ¿no? Por ejemplo, TikTok, ¿no?
Yo la verdad es que yo no lo uso, yo no lo tengo, pero sé cómo funciona, ¿no? Entonces, imagínate que estás scrolleando, ¿no? En TikTok y es una plataforma donde de repente te sale una receta de cocina, después te sale un video de cómo mataron a una persona, después te sale otro video de algún artista, luego te sale otra receta de cocina y luego te sale un video con situaciones sexuales y es como así, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que exponemos al infante a conocimientos que aún no tiene, o a información o acceso a situaciones para las que él no tiene suficiente información. ¿Me explico? O sea, obviamente no solo hablo de sexualidad, hablo de temas de seguridad, hablo de temas digamos, de cierta índole, ¿no? Digamos, complicada de manejar, ¿no? De hecho, hay un estudio, me parece que salió el año pasado, de una universidad donde se habla de cómo es que incluso los cárteles reclutan a través de TikTok. O sea, es tan libre el asunto, ¿no? Que hay todo un código a través del uso de emojis, a través del uso de ciertas siglas, ¿no? Donde cualquier persona que lo lea, ¿no? Pues sabe que viene de un cártel y que tiene acceso a, ¿no? O sea, así de alarmante es el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el infante comienza a tener acceso a toda esa información? Que se empieza a sobreestimular, ¿no? Es decir, hay mucha información, hay mucho, ¿no? De repente es de, ¿y por qué se mató tal persona? ¿Y por qué mataron a tal? Mira, así atropellaron a una persona, mira, cortaron una cabeza, mira, o sea, por fortuna, ¿no? A veces ya los filtros están un poquito más estrictos, ¿no? Por aquello del uso de ciertas palabras, ¿no? Pero aún así, pues es insuficiente, o sea, es vasto, es exhaustivo todo el material que puedan encontrar los niños. Bueno, claro que sí, ¿no? Y al final del día tenemos que ir como notando justamente esta parte, ¿no? El tipo de información que existe, también hay como una parte en la cual no toda la información que existe en los medios digitales tiene una veracidad, ¿no? De ahí es que nosotros tendríamos que tener, o empezar a con todo lo necesario justamente para que un menor de edad pueda como visitar por estas redes. Hablaba justamente de TikTok, ¿no? Que justamente mucha de la información de TikTok es superficial, se mueve por el lado. Entre que estoy estudiando los videos, no se empieza a aparecer ciertos videos. Entonces, justamente en esa parte hay que prestar atención porque muchas veces el algoritmo te va a mandar y la información que le puede llegar al menor es información que muy difícilmente pueda él como integrar o entender. Y al final del día esto es lo que va generando en los niños ciertos sesgos perceptivos, tanto de su imagen, como de la imagen del exterior, y además de todo relacionarse con el ámbito social. Hablabas justamente de esta forma inicial, de cuidados por cierta certificación. Dani, nuevamente, tu audio de repente como que se escucha mal, se escucha hueco por ahí, no sé qué sea. Pero bueno, vamos. Lo, ¿Qué es lo delicado de aquí? ¿No? Bien dices, el algoritmo empieza a mandar lo que se le da la gana, ¿no? Pero evidentemente, mientras más tiempo le dedicas tú a cierto contenido, el algoritmo está programado para mandarte más de ese contenido, ¿no? Entonces, de repente, las plataformas o las redes sociales, por ejemplo, empiezan a mandarnos pues más contenido de ese que nos gusta, ¿no? Y entonces de repente ya el algoritmo de TikTok, el algoritmo de Facebook, quizá de Instagram también un poco, empieza a corromperse por ahí, ¿no? Empieza a mandarles, por ejemplo, a los infantes mucha información con la que claramente no están familiarizados y que en algún momento no van a saber manejar. Ahora, ¿de qué depende eso, no? Hay niños en las infancias, ¿no? Quienes quizás sí tengan a lo mejor una buena comunicación con sus padres y digan, oye mamá, ¿qué es esto? ¿No? Oye mamá, oye papá, ¿no? A ver qué significa esto, de qué hablamos cuando el teléfono me manda este mensaje y tal. Pero ¿qué porcentaje realmente de los niños socializa con sus padres cuando se encuentra algo en redes que no entiende o que no domina o que de repente le causa morbo o que de repente le causa incluso hasta ansiedad, ¿no? La sesión pasada hablábamos
la emisión pasada, perdón, hablábamos del sharenting, ¿no? Que es, bueno, compartir esas imágenes, ¿no? De mi paternidad con el mundo, ¿no? Compartir imágenes de los menores, fotos, etcétera, ¿no? Y veíamos pues lo delicado y lo peligroso que puede llegar a ser, ¿no? Exponer la vida íntima de mi hijo, la vida privada, la vida de decir en qué escuela va, en qué horarios tiene, en qué grado va, cuándo es su cumpleaños, etcétera. Al momento de interactuar con ciertas plataformas, estas plataformas también piden información, ¿no? Piden información, no sé, ¿no? A los niños piden algún nombre, su fecha de nacimiento, etcétera, y quizá eso no es tan, digamos, relevante para algunos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente hay incluso hasta niños que sin querer ya metieron datos de una tarjeta incluso en alguna aplicación, ¿no? Datos de una tarjeta bancaria en alguna aplicación. Por ahí más de algún amigo o amiga seguramente les ha de haber pasado que sus niños de repente, ay, ¿qué crees? Que quería comprar vidas en el Candy Crush, quería comprar diamantes en el Fortnite, quería comprar, no lo sé, ¿no? La verdad desconozco, pues metí tu tarjeta, ¿no? Y es como de, oye, a ver, espérame, ¿en qué momento tú ya sabes qué es código de seguridad, qué es vigencia, qué es todo esto, cómo lo hiciste, ¿no? O sea, de verdad, no nada más son riesgos, digamos que también hay riesgos económicos ahí, ¿no? Hay impacto en temas económicos, ¿no? ¿Qué opinas, Dani, ya que volviste? Bueno, es real, pues al final todo este filtro de información y justamente en esta parte que hablabas como de cómo es que hasta en la búsqueda de como tener como ciertas, en ciertas aplicaciones beneficios, tener herramientas, tener esto, los niños van empezando a buscar y empiezan a tener como esta necesidad de hasta económicamente poder invertir, ¿no? Y justamente ahí está una ventana y una puerta de peligro justamente para ellos, porque entonces en una plataforma, en un juego de conexión real con demás personas, pues sí tienden a tener como este contacto con estas personas y la información se vuelve algo como muy importante. Y al final del día se genera como un cierto riesgo, tanto para el niño como para la misma familia, porque al final se da información que justamente es como muy importante mantenerla en sus reservas en estos medios digitales. Pues es que hay páginas, por ejemplo, que piden lo más leve, el número de teléfono, ¿no? O el correo Ujú, electrónico, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay papás, por ejemplo, que crean incluso hasta correos electrónicos exclusivos para el uso de los niños, ujú, para evitar este tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando lo que se vulnera ya es información bancaria, lo que se vulnera ujú, ya es a lo mejor el domicilio incluso, ¿no? Hace unos días veía también en el noticiero que hay gente que ya incluso a través de las llamadas telefónicas está intentando estafar a los niños. Es decir, están jugando a través de cierta plataforma como Roblox, por ejemplo, ¿no? ujú, Y de verdad son niños de 8, 9, 10 años, ¿no? O sea, y de repente, no nos gusta decirlo, ojalá no nos silencien, ¿no? Pero hay mucho pedófilo en esas plataformas, ¿no? ujú, Hay muchas personas que se hacen pasar por un niño también para poder incluso llegar, ¿no? A nuestras infancias, de alguna manera seducirlas, ¿no? Con premios del juego, con dinero real incluso, ¿no? Y pues para llegar de repente y ¡pum! ¿No? O sea, secuestrar, extorsionar y tal. También hay ujú. otro modus operandi donde hay personas que ya extorsionan con los datos del niño, ¿no? Ya el niño vació en alguna plataforma su nombre, su edad, su domicilio, su correo, su tal, y entonces se comunican con los papás y es de, a ver, deposítame tanto dinero a tal cuenta o tu hijo de tal, ¿no? Pues Ujú, le va a pasar esto y lo otro, ¿no? O sea, realmente es más complicado de lo que parece, ¿no? ujú. ¿Qué opinas, Dani? Claro que sí. Y sobre todo, aquí lo que complica mucho esta parte es justamente el cómo todavía no tenemos bien instaurado en nosotros como esta parte de poder darle como un seguimiento, darle como esta parte de darle al niño como este guía o este cuidado dentro de las mismas plataformas. Nosotros tenemos la idea justamente de, pues está jugando, está divirtiendo, ¿no? Se está divirtiendo y todo eso, y a veces no prestamos atención como a qué tipo de plataforma se conecta, con qué tipo de gente está teniendo conversaciones, está chateando, y justamente ahí en esta parte de
el peligro justamente de que se mantiene nos lleva justamente a hacernos esta pregunta, ¿no? O sea, sabemos qué tipo de plataforma es, sabemos cómo es que se maneja, porque yo creo que una de las primeras partes que nosotros tendríamos que empezar a anotar es que justamente tendríamos que conocer un poco todas estas plataformas y justamente ver cómo es que ellos van interactuando, porque de alguna forma eso nos permitiría a nosotros tener como un acercamiento más efectivo hacia nuestros hijos. Fíjate que acabas de abrir la conversación para esta segunda parte del programa, Uh-huh. donde queremos dar como los tips, ¿no? O las recomendaciones para cuidar a nuestros niños en el Internet. Acabas de dar en el clavo con conocer. Ajá. Muchas de las Uh-huh. veces los papás, ¿no? De repente son de, ay, yo ni le entiendo, ¿no? O Uh-huh. a ver, ay, es de su juego eso, ¿no? Es del Fortnite, es del Roblox, es de Uh-huh. del TikTok, ¿no? Bla, 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 ¿no? Y entonces los papás, sobre todo a lo mejor papás un poquito más grandes, ¿no? Ya Uh-huh. no papás como tan jóvenes, ¿no? De repente son como muy, muy confiados en ese aspecto, Uh-huh. ¿no? De decir, ay, no, pues yo ni sé de qué habla, yo no le entiendo, a mí nada más me pidió mi tarjeta para gastarse 200 pesos y ya, ¿no? Uh-huh. Pero no basta con eso, o sea, realmente sí tengo que empaparme, sí tengo que saber, Uh-huh. a ver, hijo, explícame cómo es Roblox, explícame cómo funciona Fortnite, explícame cómo entras en contacto con toda esta gente que habla, explícame cómo te comunicas, porque incluso platica, ahí, al ser un juego en línea y en tiempo real, ¿no? Se Uh-huh. platica con gente incluso de otras naciones, ¿no? Uh-huh. Y entonces es como papás, creo que sí es muy necesario que siente, a lo mejor no nos sabemos el nombre del personaje específicamente, a lo mejor no nos sabemos el lore, ¿no? Como dicen hoy en día, a lo mejor no nos Uh-huh. sabemos como todo el lore, ¿no? Pero sí es importante saber cuáles son las mecánicas que tiene la Uh-huh. plataforma, ¿no? Vamos a aprovechar este momento para mandar saludos. Saludos, Elena Espinosa. Elena, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Nos encanta siempre cada miércoles aquí estás con nosotros pendiente. Muchas gracias. Ámbar Caramelo dice, psicólogo Daniel, un gusto poder verlo. Dani, ¿te hablan? Hola, hola. Sí, así como lo ven, Dani tiene su fandom, ¿eh? Dani tiene su fandom, ahí tiene su fanpage, ¿no? Psicólogo Dani. Ay, Claro bueno, que sí, ahí los esperamos. Cualquier duda, ahí los respondemos. claro que sí. Ahorita al final nos damos nuestras redes y nuestros contactos para que quien quiera tomar algún tipo de terapia con nosotros, con mucho gusto estamos para atenderlos. Y entonces, estábamos con que los papás deben de conocer, deben de empaparse de cómo Uh-huh. funciona ese universo, ¿no? Porque a veces creemos, y la verdad es que es una creencia, eh, digamos, no tan buena, ¿no? Que el hecho de que mi hijo sea introvertido puede ser hasta una cualidad, ¿no? Uh-huh. El hecho de que mi hijo prefiera estar encerrado jugando, el hecho de que mi hijo como que se aísle y prefiera vivir en una realidad virtual, a Uh-huh. diferencia de la realidad nuestra, ¿no? Uh-huh. Hay gente que dice, ay, pues mi hijo es bien tranquilo, ¿no? Mi hijo ni se mete con nadie, mi hijo ni habla, mi hijo se la pasa encerrado en su cuarto y tal. Uh-huh. Pero ojo, ese es eso es un signo de alarma súper enorme, ¿no? O sea, porque entonces mi hijo prefiere platicar con gente que no está realmente con él o con gente que está a kilómetros o con gente que no, pues que no, quizá que no sea ni de su edad, ¿no? Uh-huh. Y es como bien delicado porque incluso se utilizan ciertos lenguajes, cierta jerga, cierta, digamos, manera de comunicarse a través Uh-huh. de ahí que solamente entre ellos se entienden y que a mí a lo mejor me puede no interesar, me puede incomodar, pero que lo tendría que saber. Uh-huh. ¿No? O sea, sobre todo porque, no sé, ¿no? Están ahí en los juegos y se preguntan de dónde son, qué edad tienen, de Uh-huh. repente se da cuestión como de, oye, pues intercambiemos tal cosa, pero en vivo, ¿no? O sea, quiero conocer a tal Uh-huh. persona, quiero hacer eso, lo otro, y de repente, pues ya resulta que tal niño no avisó y de la secundaria, de la primaria, fue y se encontró con tal persona y resulta que ya fue sustraído, ¿no? Uh-huh. O sea, es híjole, no sé qué opinas, Dani. A mí la verdad esa parte me da un poquito de cringe, ¿no? Como dicen, Uh-huh. porque si es híjole, ¿no? O sea, de repente sí como papás, a veces me imagino que la impotencia de ser difícil, es de ser como muy Uh-huh. cañona, ¿no? Decir, o sea, si hay entornos donde no lo puedo cuidar. Exactamente, ¿no? Y justamente en este medio digital es como algo
que se puede observar y que es como muy constante, ¿no? Al no tener nosotros conocimientos o los padres o las gentes, al no quererse empapar, como decíamos, de la información de la plataforma a la que se están conectando, sí ponemos como justamente en riesgo esa parte. Yo creo que esta parte el tener encuentros, el tener como acercamientos con este tipo de personas, sí es como una de las cosas más peligrosas, ¿no? Pero dentro de esta parte también tendríamos que ver hasta aquellas cosas que no son tan peligrosas, pero que sí generan cierto conflicto en el niño, ¿no? Tenemos que observar que los jóvenes hoy o los niños van a generar una autoimagen o van a generar una autoestima de acuerdo a estos medios digitales, ¿no? Y si la información de este medio digital no es una información adecuada para que ellos la puedan gestionar, van a empezar también a tener ciertos conflictos. De ahí que la información que hay alrededor de ella es también muy importante, ¿no? Ver estos casos como muy extremos donde hay como una estafa, hay como una búsqueda de encuentros, totalmente fuera de lugar, son como las partes más importantes y más delicadas de las que se tienen que cuidar sobre esta forma de relacionarse de esta nueva manera, ¿no? Pero también tendríamos que darnos cuenta de cómo es que el niño va a ir generando pues su autoimagen y su autopercepción sobre qué información la están haciendo, ¿no? ¿Qué es como aquello adecuado para ellos y qué es aquello que no es adecuado, ¿no? El otro día, bueno, aún en este tema, pensando, estaba recordando un poco la serie de Yo Adolescente, ¿no? Y justamente nos habla, no se llama Adolescente, ¿no? Creo que está en Netflix. Y justamente en esta parte hablaba, en algún pedazo la serie, nos hablaba justamente de cómo este medio digital se convierte también como en una ancla para que se genere como todo el desarrollo de la serie, ¿no? El no conocer algunas de las palabras, de las formas en las que se hablan de las búsquedas, justamente hacen que el niño no tenga como la suficiente información para enfrentarlo y de ahí que tengan ciertas búsquedas poco sanas de ellos y de su mismo entorno y el cómo relacionarse con él. Es que justamente, Dani, ya no, a lo mejor dijera uno, ¿no? Pues ya, ¿qué es lo peor que puede buscar, no? Hay sexo, ¿no? Hay Ujú, condón, ¿no? Prostitución, homosexualidad, bisexualidad, cualquier otra de ujú, las identidades, ¿no? Pero ya no para ahí. Incluso ujú, hemos visto en nuestros tiempos, no en los 90, ¿no? O sea, de repente, así como en los albores del internet y tal, ujú, pues uno se metía ahí, ¿no? A buscar videos y tal cosa, ¿no? Llega como la época de los 2000 y se da este boom de los videos de Snob, no sé si recuerdes, ujú, que eran pues ejecuciones públicas y cosas como muy, muy sangrientas, ¿no? Luego viene la ujú, otra parte de esta sobre exposición a cuestiones sexuales y luego ahora viene ya temas raciales incluso, ¿no? Los famosos incels, ¿no? La verdad es que ujú, no sé si recuerdas, hace unos días hubo un caso de un alumno que introdujo un arma a una ujú, escuela y asesinó a dos maestras ujú, y era un menor de edad, ¿no? O sea, y digo, este tipo de cosas abren debates sobre que a estos niños se les juzgue como adultos, abren ujú, debates de que incluso el otro caso también de dos niñas que acabaron con la vida de una compañera también en ujú, un juego, ¿no? Y así, entonces se abren debates, se abren conversaciones ujú, que ponen a prueba todas las morales, ¿no? Te ponen a prueba a ujú, todo mundo, ¿no? Y es como bien difícil porque todo ese tipo de cosas se pueden prevenir y se ujú, pueden parar a tiempo si yo aprendo a escuchar a mis hijos, si yo ujú, aprendo a hacer, sin invadir su privacidad, a tener una buena comunicación con ellos, a saber con quién quieren hablar, cuáles son sus intereses, cuáles ujú. son sus inquietudes, cuáles son como las cosas que sí les interesan. ¿No? Y a lo mejor, no sé, ¿no? También seguramente te ha tocado que ya le preguntas a un niño qué quiere ser y te dice, quiero ser influencer, ¿no? Ujú, Punto, ¿no? O sea, ya hay una gran cantidad de las infancias, ya de repente quiere ser este personaje del Internet con millones de seguidores, con millones de likes, etcétera, que da esta validación, justo lo que acabas de ujú, decir hace un momento, como esta construcción de la identidad, y que aparte da dinero.
¿no? O Ujú, sea, es como, esta parte es bien, bien turbia, ¿no? Porque, ujú, o sea, muchos niños actualmente están construyendo su identidad con base en influencers, con ujú, base en personas para cuya validez o cuyo valor moral o personal es la cantidad de likes o de seguidores o ujú, de dinero que monetizan a través de las vistas de videos. ¿No? O ujú, sea, incluso ya lo ves por ahí en el súper igual, ¿no? Andando ahí entre los pasillos de juguetes, ya venden, ¿no? Kit de influencer, mi alegría, ¿no? ujú, No sé si lo has visto, que es, trae el aro de luz y trae una pantalla verde y trae todo, o sea, ujú. es como en mis tiempos vendían un juego de química, ¿no? Claro, ¿no? Y al final los puntos aspiracionales de los jóvenes sí Claro, van mucho de la mano sobre toda la información que hoy les llega a ellos, ¿no? Y entonces muchas de estas partes justamente es lo que no nos damos cuenta. Como personas que no estamos tan relacionados con muchas veces con los medios digitales, ¿por qué lo vamos a decir? Porque no es la misma forma en la que nuestra generación se relaciona con los medios digitales, ¿no? Nosotros tenemos una forma de relacionarnos con ellos y estos nuevos niños, estos nuevos jóvenes tienen una nueva forma de relacionarse, ¿no? Y al no conocer esta nueva forma de relacionar, se pasan por alto muchas de estos fenómenos o situaciones que comentábamos hace un rato, ¿no? Desde cómo es que ellos van construyendo su identidad, desde qué tipo de información van adquiriendo y cómo es que la van integrando y cómo a partir de esa integración ellos van empezando a generar ciertas conductas, porque hablábamos hace un rato, ¿no? De este introvertido, ¿no? Que es una parte que decimos, ok, es tranquilo, todo muy bien y todo, no tengo un mayor problema, pero también tenemos el otro lado en el cual, gracias como a toda esta información, generamos ciertos niños hipersensibles, hiperestimulados, que al final del día son poco tolerantes, que tienen una, vamos a decir, ¿no? Dentro de toda la investigación observaba que a mayor tiempo a mayor tiempo enfrente de una pantalla, se empiezan a generar ciertas deficiencias, ¿no? Desde la afectación cognitiva, la falta de atención y todo esto. Toda esta parte genera en el que ahora los niños sí tengan unas deficiencias desde la forma en relacionarse, porque justamente hablaban como en este tema, ¿no? Entre mayor tiempo tengas enfrente de la pantalla, hay una deficiencia en la forma de relacionarse socialmente, ¿no? Esta parte emocional que se supone que tendrían que desarrollar, ya no se desarrolla de forma adecuada, lo cual hace que el niño genere una forma de una forma antisocial que solamente ahora la única forma en la cual se pueda relacionar es a partir de las pantallas, ¿no? Y el contacto físico o el contacto que se tiene de persona a persona va disminuyendo, ¿no? Y al disminuir dejamos de tener como esta empatía por solamente ahora relacionarnos a partir de esa forma digital. es que eso es otra cosa, ¿no? Porque, y lo voy a conectar con mi Ujú, aportación, porque ya la pandemia que nos dejó, ¿no? Nos dejó eso, ¿no? O sea, ujú, que ya no era necesario reunirnos para estudiar, que ya no era necesario reunirnos para, digamos, pasarla bien, que puedo hacer todo a través de una ujú, plataforma, ¿no? O sea, algo tan básico como la experiencia de ir al súper, ¿no? Ya lo puedo hacer, ¿no? O actividades, digamos, que son para socializar, como, repito, ir al súper, ujú, ¿no? O como para salir de casa, ujú, cambiar de aires y lo que sea. Pero sí, de repente ya tenemos niños que no les gusta a lo mejor tomar una llamada telefónica, que ujú. no les gusta ir a lugares donde puedan reunirse con sus iguales, ¿no? Y aparte tenemos la otra vertiente, ¿no? Que es cuando los niños empiezan a confiar más en la inteligencia artificial Ujú, que en las personas reales, ¿no? ujú, O sea, digo, no estoy hablando de la gente que busca su tarea en Wikipedia, ¿no? Sino más bien, ujú, el otro día veía que hay gente que toma terapia con ChatGPT. ujú.
O sea, es algo, de repente tú Ujú, llegas y le dices a ChatGPT cómo me siento y te da una serie de respuestas a lo mejor precargadas o intuitivas o no sé cómo pudieran ser, ¿no? Y ya resulta que alguien se siente bien, pues por tomar terapia con ChatGPT, ¿no? Tal ujú, cual, ¿no? O sea, ujú, o incluso, por ejemplo, los usos que tiene ahorita la inteligencia artificial, ¿no? Para darle vida a fotografías, para crear videos, para restaurar imágenes, para ponerte ujú, en fotos con otras personas, ¿no? No lo sé, ¿no? O sea, la verdad es que estamos rebasados en cuanto al uso de la tecnología o a las ujú. posibilidades que tiene la tecnología y a las capacidades que nosotros tenemos para utilizarla, ¿no? O sea, de repente es como le pregunté a ChatGPT, el otro día escuchaba a uno de mis pacientitos que le decía a su mamá que le iba a preguntar a ChatGPT cómo hacer un atún con mayonesa. Ujú, O sea, es como no, a ver, espérame, ¿tienes a tu mamá ahí? ¿No? O ujú, sea, vamos a platicar cómo se hace un atún con mayonesa, ¿no? O sea, no le vas a preguntar eso a una inteligencia artificial, ¿no? ujú. O cuestiones a lo mejor emocionales o cuestiones de habilidades motrices o no sé, ¿no? La verdad es que Ujú, es algo que también digo, o sea, hay muchos papás, ¿no? Que a lo ujú, mejor dicen, ay, pues qué hueva, ¿no? Pregúntale a la computadora, ¿no? O ya no ujú. quiera, ¿no? O así, ¿no? Pero también, pues, porque muchos papás, pues, ya están rebasados por el trabajo, la economía y tal, y Ujú. pues también deciden confiarle a la tecnología, pues, la crianza, ¿no? Sí, Pero también hay límites, hay muchos claro. límites. Y más allá como de depositarle todo como a la tecnología, muchas veces es, ya no tengo ni siquiera la delicadeza como de notar como esos pequeños detalles que el niño necesita, ¿no? Y el mismo niño lo va a buscar, ¿no? O sea, si el niño de por sí se siente aislado, se siente no atendido o no, o siente que no le prestan la atención, obviamente estos medios van a absorber toda su atención, ¿no? Dentro de estos peligros en esta era digital, pues sí tendríamos que hablar como de la dependencia a los aparatos digitales, ¿no? Tanto a las aplicaciones, a las redes sociales, como a la inteligencia artificial, porque entonces aquello que yo no puedo tener en este medio real, lo voy a compensar con una búsqueda digital. ¿Y qué es lo que va a generar la búsqueda digital? Es que va a generar un grado y un nivel de placer que al final del día eso es lo que se va a volver y va a convertir en la dependencia todavía en algo mucho más fuerte y sobre todo en algo a veces imperceptible, porque entonces lo normatizamos hoy en día que los niños estén conectados todo el tiempo, que sepan mover el dispositivo, que muevan el teléfono Es que es mejor bien, que uno. somos bien raros, Dani, porque de repente es de, ay, mira, ¿no? Mira bien que le sabe el teléfono, Ajá, ¿no? Mira bien que le sabe, está bien chiquito y ya bien que le sabe ponerte una película, te busca una dirección, te ujú, busca un lugar, ¿no? Ya te usa Waze un niño de 7 años, ¿no? ujú, O sea, y sobre todo también, ¿no? Que las aplicaciones ayudan porque hay algunas que son, la verdad, muy intuitivas, ¿no? Y ujú, que funcionan como muy fácilmente, ¿no? Pero ya no estamos hablando de las tiendas digitales, ya estamos hablando de otras aplicaciones, ¿no? ujú, Hay niños que ya te hablan de regulación emocional, hay niños que ya te hablan de frustración, de ujú, sexo anal, de sexo oral, o sea, de verdad que es una cuestión, perdón por el uso de los términos, pero es muy real, o sea, ya hay niños que escuchan palabras, frases, cosas, ¿no? ujú. Que dices, o sea, eso ni yo lo sé, ¿no? O ni yo lo pongo en la mesa, por ejemplo, ¿no? Y no nos espantamos, solamente son cosas que de repente están muy, muy, muy a la mano, ¿no? Vamos a leer un comentario. Dice nuestra amiga Ámbar Caramelo, dice, Ah, ay Dios, no lo veo. Gracias al fuego interno por todas las aportaciones que da a nuestro entorno. Un tema muy interesante. Gracias a ti, Amar, por conectarte y por estar aquí Ujú, siguiéndonos. Muchas, muchas gracias. Y bueno, vámonos con algunos tips, Dani, que podemos darles a los papás, a los mamás, a las mamás, ujú, para el cuidado de los niños en el entorno digital. Yo me atrevería que el primero y el más grande sería ¿a qué edad dar un teléfono? ujú, ¿A qué edad es prudente dar un teléfono? ¿No? Porque cada vez es más común verlo como un regalo de Reyes, como un regalo ujú, del niño, como un regalo de Navidad, ¿no? O sea, un teléfono.
¿no? O sea, Ujú, y el pretexto es, bueno, es que para que tenga con quién comunicarse o para que ujú, tenga donde lo puedas localizar, pero resulta que es un niño que nunca sale de casa, ¿no? ujú. O resulta que es un niño de 8, 9, 10 años que pues está en la escuela, ¿no? O sea, realmente, ¿tú cuál consideras que es la edad prudente para que un niño ya tenga teléfono? Yo creo que una edad prudente, sí estaríamos hablando de un niño pasando de los 8 o 9 años en adelante. ¿Por qué justamente de esa parte? Porque también tenemos que entender que va a ser una forma en la cual interactúa con tu entorno, sí, pero que también necesita tener cierta información y cierta forma de revisar como como padres, ¿no? Hacia este niño, ¿no? Entonces yo creo que de esta edad en adelante se puede permitir siempre y cuando con una regulación y como una observación de cómo lo utiliza. Yo, fíjate, ahí por primera vez en todo el tiempo Ujú, difiero contigo. A mí me gustaría pensar que un niño a partir de unos 11, 12 años ya podría tener ujú, teléfono, ¿no? Porque en una edad a lo mejor en la que ya va en quinto, sexto de primaria y a lo mejor un día se tiene que regresar solo de casa, no pueden ir por él, ¿no? Y se tiene que ujú, regresar solo a lo mejor para poderlo localizar, ¿no? A lo ujú, mejor, no sé, ya cambió a la secundaria, ¿no? Y la secundaria está en otro lado y pues a lo mejor sí es necesario como localizarlo, ¿no? Hay, por supuesto que hay ya profesores, profesoras que hacen todo a través de grupos de WhatsApp, ¿no? Donde ujú, pues a lo mejor están las mamás, ¿no? Y no es necesario que el niño tenga un teléfono, ¿no? O sea, más bien, yo me atrevería a que un niño tendría que ser entre de 10 a 12 años para ya ujú, poder tener un teléfono y poderlo utilizar como a conciencia, ¿no? ujú, Otra de las herramientas también, bueno, que tu hijo no tenga redes sociales, ¿hasta qué edad? ¿No? O ujú. sea, tener redes sociales, hablamos desde WhatsApp, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram o X, ¿no? Instagram son como las más comunes, ¿no? Estática, ajá. Ajá, ¿a partir de qué edad, Dani, tú considerarías que un niño debe, ¿no? Tener redes Ujú. sociales? Yo creo que aquí sí voy a poner como, en esta parte tendría que ser un niño ya después como de la primaria, ¿no? A lo mejor empezando en los años de la secundaria, sí podría ser como una forma en la cual ya es una forma en la cual ellos van a socializar, ¿no? Entonces yo creo que alrededor de esa edad, ¿no? En el momento en el que va entrando como a la secundaria, justamente ¿por qué? Porque al final del día ya es algo que va a ser más común, ¿no? En ellos, ¿no? Hablando de tener ciertas plataformas de comunicación, ¿no? Hablando de tener ciertas juegos de en línea en los cuales yo voy a relacionarme o interactuar, ¿no? Hablando de esta parte de las edades, recuerdo que en algunos países justamente andan como en esa disyuntiva, a ver hasta qué edad, en qué momento pueden tener o bajo qué términos pueden tener, y justamente ahí es donde se tendría que checar, ¿no? A partir de qué momento, hablando de qué puede cubrir o qué necesidades tiene también el niño. Porque aparte, también hay que considerar algo, Dani. Hay Ujú, mucha presión social entre ellos, exacto. ¿no? Para tener redes sociales a partir de cierta edad, ¿no? Ujú, Yo consideraría ahí, y digo a reserva de lo que usted como papá o mamá considere, ¿no? Yo creo que con el teléfono llegan las redes sociales, ¿no? ujú, O sea, a partir de que tú le regalas el teléfono a tu hijo, ya pueden hacer ahí sus primeras redes sociales, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿no? Yo estoy a favor un poquito igual más grandes, ¿no? Que a partir de los 12 años ya a lo mejor ya puedan tener un ujú, Facebook, ¿no? Y por supuesto que tiene que ser algo enteramente controlado por los padres, ¿no? A ujú. ver, ¿cuál es la contraseña de Facebook? ¿Cuál es el correo con el que lo creaste? ¿Qué foto es la que estás poniendo? ¿Qué nombre de usuario es el que tienes? ¿No? De repente como checar cuáles son los ajustes. Aquí es bien importante porque, y Ujú, lo hablamos cuando hablábamos del sharing, ¿no? Aquí es súper importante las configuraciones de privacidad que tienen las aplicaciones. ujú, ¿No? Facebook no tiene mucho que introdujo eso de restringir perfiles, ¿no? ujú, Eso está, a mí me parece una herramienta brutalmente increíble, ¿no? O sea, algo muy padre que de verdad puedan restringir el perfil, porque antes cualquier persona tenía acceso a tu foto de perfil, ¿no? Mínimo a la primera,
¿no? Entonces, ya hoy en día ni siquiera, si un perfil de Facebook está restringido, ya no te permite ni siquiera ver la primera foto del perfil, ¿no? Entonces, checar que de verdad los papás, las mamás, los hermanos mayores, los cuidadores primarios, quien sea que esté con el niño, a ver, vamos a sentarnos, a ver, si son horas nalgas, señores, háganlo, por favor. O sea, a ver, ¿cuáles son los ajustes de privacidad? ¿Quién puede ver la foto? ¿Quién no la puede ver? ¿Si es descargable o no es descargable? Por ejemplo, WhatsApp ya no permite captura de pantalla en las fotos de perfil, por ejemplo. La verdad es que Meta, o bueno, el- sí, Meta, ¿no? Se ha puesto como que las pilas cada vez más por tantos casos que ha habido en temas de seguridad. Por ejemplo, si alguien está grabando pantalla, Instagram te lo avisa, ¿no? Si sacas foto de perfil, si quieres sacar un screenshot de información privada, el WhatsApp en automático te la censura. O sea, esa parte está padre, ¿no? Pero tenemos que configurar las herramientas adecuadamente, ¿no? ¿Qué opinas, Beto? Claro, ¿no? Y entonces, justamente en esa parte, aquí es donde nosotros también tendríamos que este, tomar las nuevas formas digitales como ciertas herramientas, empezar como a buscar también ciertas aplicaciones de apoyo, ¿no? Como padres, como personas que tienen a los chiquillos, también hay ciertas aplicaciones que nos permiten tener justamente todo esto, ¿no? Como decías, ¿no? Desde Meta, que ya está lleno de ciertas herramientas, como también hay ciertas aplicaciones que ayudan justamente a que los padres puedan tener un control de la información que entra y que sale del mismo teléfono, ¿no? Porque a veces no es suficiente nada más con el creer que revisamos el teléfono o que yo lo veo y lo checo, ¿no? Sino simplemente igual los niños o los jóvenes tienen esta forma y esta facilidad de poder esconder, de ocultar ciertas cosas, y para eso también tenemos ciertas aplicaciones para poder saber el mismo teléfono qué tipo de información manda y recibe también. Entonces, yo creo que también buscar ciertas aplicaciones de apoyo funciona muy bien hablando de este tema. Sobre todo al hablar de las configuraciones de privacidad, Ujú, YouTube, por ejemplo, tiene una sección que se llama YouTube Kids, ujú, ¿no? Donde tú puedes acceder a como a esa versión de YouTube ujú, y te proyecta contenido enteramente para niños, no tanto educativo como de entretenimiento, ujú, ¿no? Igual, por ejemplo, Netflix también ya tiene una pestañita al inicio que dice Kids, ¿no? Que es como ujú, la parte del... Y tú en las opciones de Netflix puedes ponerle ahí tus controles parentales, ¿no? ujú, Yo, fíjate que en esta investigación, dirías tú, ¿no? Encontré encontré que Google para todos sus servicios, Gmail, YouTube, Google Chrome, ujú, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene una aplicación que es como una extensión que tú puedes utilizar en tu ujú, teléfono, ¿no? Que se llama Google Family Link. Ajá. Digamos, es una aplicación que como papás te ayuda a restringir el contenido que ve el niño en el teléfono en cualquiera de esas plataformas pertenecientes a Google, ¿no? En cualquiera de esos servicios pertenecientes a Google. Por ahí se los vamos a dejar aquí en los comentarios. Me parece que nuestro staff ya lo puso. Este, entonces, para que lo puedan ustedes, si ustedes tienen un teléfono Android, pueden, si sus hijos tienen un teléfono Android, corran a instalar esta aplicación, ¿no? Y métanse a buscar cuáles son las preferencias para que puedan regular qué contenido es el que ven sus hijos, sin que necesariamente estén ustedes al lado viendo qué es lo que están viendo, ¿no? ujú, Así se llama, así la pueden buscar en su Play Store, en su App Store, ¿no? Google Family Link, ¿no? Entonces ujú, se meten a esta aplicación, ¿no? Arman ahí los parámetros e incluso tiene una alerta ujú, para que, una configuración para que a partir de cierto tiempo usando el teléfono o el ujú, dispositivo, este se bloquea. ujú, Y le manda una imagen al niño que dice, es tiempo de descansar, ¿no? Y ujú, entonces ya de ahí el teléfono ya no funciona más, ¿no? Como que se ujú, bloquea, ¿no? Hasta que vuelva a cumplir su ciclo de uso. Y es una herramienta que me pareció increíble porque pues no te ujú, peleas con el niño, ¿no? Es el teléfono, ¿no? O sea, es el teléfono el ujú, que no, el que ya no da más, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, esta es como la invitación, la exhortación, pues,
el tip, ¿no? Para los papás, para las Ujú, mamás, ¿no? Métanse de verdad, busquen más herramientas, modifiquen o apliquen o pongan la configuración de privacidad de una manera adecuada, ¿no? De una ujú, manera conveniente para sus hijos, ¿no? Aunque no tenga, ya hoy en día, Dani, de verdad, ya no tenemos el pretexto de es que no tengo tiempo, ¿no? O sea, por Dios, ujú. te llevas el teléfono al WC, ¿no? O sea, te Ajá, llevas el teléfono al WC, por Dios. O sea, ya no estamos en los tiempos de, ay, perdóname, es que no tuve tiempo de mandarte mensaje de que ya había llegado a ujú, casa, ¿no? Ay, perdóname, no tuve tiempo de mandarte mensaje de que ya estaba chambeando, como sea, ¿no? No, señoras, señores, ese pretexto ya no sirve hoy en día, ¿no? O recuerden que una cosa es tener el tiempo y otra es darse el tiempo. Entonces, papás, mamás, dense el tiempo de revisar las configuraciones de privacidad de los teléfonos de sus hijos. Si hay, por ejemplo, navegación privada en sus navegadores, desactívenla. Si hay cuestiones como, de verdad, fíjense si sus hijos ya tienen redes sociales, y creo que aquí Dani podría aportar también. Si sus hijos ya tienen redes sociales, ¿qué importante es, Dani? ¿Qué tan importante es que se fijen a quiénes siguen los ujú, niños? ¿A quiénes le dan like? ¿A quiénes les ujú, dan follow? ¿A quiénes les dan seguir? ¿A quiénes les dan me interesa? ¿No? ujú. ¿Qué opinas? Claro, en esa parte es muy importante porque justamente es como entender un poco cómo se maneja el dentro de los medios sociales y qué gente está a su alrededor. Entonces, como padres, como familia, sí podemos empezar a agarrar y entender que es como fundamental vamos a decir, no es como a acabar siendo como parte de ese medio social, pero sí conocer un poco el medio social en el que se relaciona él y qué tipo de información también se van transmitiendo unos a otros, ¿no? Hablando de los jóvenes, tanta información que ellos se empiezan a mandar que justamente hay que conocerla, ¿no? Y entender cómo, yo creo que aquí también lo más importante es entender que no vamos a condenar el medio digital, sino simplemente empezar a conocer el medio digital, me permite que este medio digital sí se convierta en esta herramienta que decíamos al principio y no solamente en una fuga o una forma en la cual yo me desentiendo tanto de mi entorno social como de mi forma de socializar, ¿no? Y entonces al final del día es esta parte muy importante, ¿no? Hay que empezar como a conocerlo y pues las redes sociales yo creo que hoy en día a aquellos jóvenes que están empezando como padres, pues son las que primero se tienen que ir checando, ¿no? Además de, yo creo que los Claro. juegos en línea también son muy importantes de revisarlos. Fíjate que a eso iba, ¿no? Estamos hablando ahora del teléfono, ¿no? Viene una tableta, vienen los dispositivos, ¿no? El Xbox, el Nintendo Switch, el PlayStation, ¿no? ¿Cuáles son, al hablar de las consolas, bueno, cuáles son los juegos que está jugando, ¿no? Y si en los juegos en los que está jugando hay más personas, se juega en línea, ¿no? Y sobre todo, mira, aquí es bueno volver a insistir, ¿no? Y perdónenos que seamos tan reiterativos en ello, pero es que es muy real. Aquí, fíjense a quiénes siguen sus hijos, cuáles son estos modelos, cuáles son estos modelos que están, cuáles son esos modelos que están moldeando, vaya, ¿no? La personalidad de los niños, cuáles son los influencers a los que siguen, ¿no? ¿Cuáles son los influencers a los que les llama la atención? ¿Cuáles son esos influencers a los que a los niños les interesa el contenido? A lo mejor me interesa contenido de cocina, ¿no? Mamá, me encanta seguir a mis pastelitos, ¿no? Mamá, me encanta seguir a, no lo sé, ¿no? Los polinesios, qué sé yo, ¿no? Pero ¿qué tal si de repente me dicen, no, mamá, pues es que a mí me llama la atención, eh, no sé, tal influencer famoso por cuestiones machistas, ¿no? Tal influencer famoso por cuestiones políticas o cuestiones racistas, ¿no? O sea, es importante, muy, muy importante saber qué tipo de contenido están consumiendo los infantes, ¿no? ¿Tú qué opinas, Dani? ¿Una mamá debe de ser amiga de Facebook de su hijo o no? Una mamá yo creo que lo que tiene que ser es simplemente, más que amiga, es reconocer cuál es la función en esta relación, ¿no? Simplemente es esa Porque parte. fíjate que me he topado con varias personitas, ¿no?
que son de, a ver, sí, vamos a abrir el Facebook, pero yo tengo que ser tu amiga en Facebook, ¿no? Como para estar supervisando y estar viendo qué es lo que compartes, ¿no? O hay gente que te dice, no, sí, porque aquí viene otra regla, ¿no? O sea, acepto o no acepto familiares, ¿no? Así, ¿quién te mandó solicitud? Ay, pues mi tío, mi tía, la prima, quien sea, ¿no? Ah, sí, acéptalo, porque es tu familia, ¿no? Pero al hablar, por ejemplo, de las mamás, ¿no? O de los papás, ¿no? Me he topado con muchas personas que son, pues, son papás jóvenes, que tienen hijos, pues, relativamente ya adolescentes, ¿no? Y que les condicionan o los obligan a que sean sus amigos en Facebook con el afán de supervisar, ¿no? En esa parte, ¿tú qué opinas? Para ti, ¿qué puede ser? ¿Es sano o no es sano que una mamá esté supervisando lo que hace un niño en Facebook siendo su amiga? Yo creo que ahí en esa parte no es algo tan sano, porque sí aparece una parte que desvirtúa totalmente la relación, porque entonces también tendremos que entender que el niño se va a relacionar de una forma en este medio y de otra forma en tu casa, y entonces justamente aparece como esta necesidad, no es de ser amigas, sino simplemente es de tener el control hasta en esa parte, y tendríamos que darnos cuenta, a mayor nivel de control que yo quiera tener en esa parte, va a haber un momento en el que ese control tenga un efecto en contra de mí, ¿no? Y entonces al final, lejos de que me permita ayudar, va a poner una barrera todavía mucho más grande. Fíjate que aquí entra de lo que hablábamos al principio del programa, en el primer bloque, sobre la privacidad de mi hijo y de mi hija, ¿no? O sea, sí, más bien, no te preocupes, no te preocupes tanto por estarlo espiando, no te preocupes tanto por estar viendo si él hace o no hace cosas en la clandestinidad. Mejor ten una buena comunicación con él y dale herramientas para que ante información que no conozca, sepa qué hacer, ¿no? O sea, estamos hablando de que sí, mi hijo, mi niño, mi adolescente necesita su privacidad, ¿no? Y necesita tener sus propios amigos, sus propios entornos digitales, ¿no? Pero entonces, sin necesidad de estarlo espiando, sin necesidad de creer que todo lo que está haciendo es clandestino, ¿no? Porque eso también habla de que tú como papá o mamá estás ahí atorado en algo, ¿no? Entonces, o sea, es como de, bueno, mejor, o sea, en vez de estarlo tosigando, en vez de querer estar presente en todas sus plataformas, ¿no? Mejor darle herramientas y tener una buena comunicación con él, ¿no? Claro, Pero pues. bueno, Dani, nos estamos acercando al final de nuestro programa, de verdad. Siempre me encanta hacer programas contigo porque se nos van volando, ¿no? Y tenemos un peloteo de ideas increíble. Pero bueno, gracias a todas las personas que nos han estado escuchando, que nos han estado siguiendo en esta transmisión. Gracias a los fans del Fuego Interno, gracias a las personas, amigos y colegas nuestros que están ahí pendientes en línea, de verdad, muchas gracias. Recuerden que aquí en el Fuego Interno hablamos de los temas que les interesan a ustedes. Si quieren que platiquemos de un tema en específico, déjenoslo en los comentarios, mándenos un mensaje directo en cualquiera de nuestras plataformas y con mucho gusto lo vamos a abordar. Ajá. Recuerden que aquí, pues esto es un diálogo, ajá, esto es un diálogo entre nosotros y ustedes y también entre nosotros mismos, porque es muy padre que como colegas, como profesionales, como amigos, como humanos, pues compartamos como estos puntos de vista y tengamos la oportunidad de compartirlos con ustedes a través de esta plataforma y de todas las demás, ¿no? Entonces, Dani, vamos a cerrar. Por favor, dime tu último consejo para cuidar a mis hijos en el Internet. Ok, bueno, mi último consejo, y yo creo que el más fundamental, hay que conocer los medios digitales, ¿no? Date permiso, escúchalos, entiéndelos, y de esa forma el poder conocerlos va a hacer que se tenga una mejor adquisición de información, ¿no? Como lo que decías tú hace un rato, ¿no? En el momento en el que yo como padre esté haciendo las cosas bien, entendiendo este medio digital y estas formas digitales, mi hijo va a tener el mismo resultado, ¿no? Va a poder manejar toda la información de forma adecuada. Entonces, partamos un poquito, sí, desde la educación, ¿no? O sea, ya pasamos todo el tiempo con el teléfono en las manos, hay que conocer un poco más allá de solamente una forma de entretenimiento, a darnos cuenta que sí puede llegar a ser una herramienta siempre y cuando esté en esa búsqueda. Ok, entonces, fíjate que mi recomendación va perfectamente de la mano con la tuya y es de, por favor, no les demos un teléfono a unos niños muy pequeños, ajá, que no sea un regalo, que no sea lo único importante en una Navidad, en un Día de Reyes, en un cumpleaños, de verdad, no demos
teléfonos a nuestros niños muy jóvenes. O sea, de verdad, no porque a lo mejor tenemos la oportunidad y tenemos el dinero y hacemos el esfuerzo y lo sacamos en abonos y le damos su teléfono, ¿no? Pero de verdad, o sea, no demos esta herramienta con esta apertura que abre tanto el panorama, más bien, no demos esta herramienta que abre tanto los universos a los niños, tantos universos a los niños, a una edad en la que no puedan manejar esta información, o en una edad en la que yo como papá todavía me falta hablar con ellos y reforzar ciertas cosas. Ajá. No demos a nuestros hijos tan jóvenes un teléfono. Ajá. Y segundo, ¿no? O sea, sí sentémonos, vale la pena, sentémonos a ver a quiénes siguen nuestros hijos, quiénes son sus ídolos, quiénes son sus modelos a seguir, quiénes son todos estos influencers que están moldeando su personalidad, que les dan palabras a su vocabulario, que les dan modos de tratar a los demás, ¿no? Métanse, de verdad, échense un clavado en las redes sociales de sus hijos, vean a quiénes siguen, vean quiénes los inspiran, vean quiénes les gustan, vean qué música consumen, vean todo esto. Acérquense, no tengan miedo a toparse con anglicismos, con personajes que no entiendan, con la bailarina capuchina, no tengan miedo de no entender al Sonic, a todos estos, el Roblox, el Fortnite, etcétera, etcétera. Ujú. De verdad, no tengan miedo, clávense, dense el tiempo, de verdad, porque de esto dependen muchas cosas. Recuerden que de los 0 a los 7 años adquirimos herramientas y a partir de los 7 en adelante ya las empezamos a aplicar. Y una persona que Ujú. no desarrolla habilidades en esas edades va a desarrollar mañas y va a buscar una manera distinta de conseguir las cosas. Entonces, Ujú. adentrémonos en las redes de nuestros hijos, veamos quiénes los inspiran, veamos quiénes los siguen, no demos un teléfono a temprana edad y pues bueno, esperemos que esto nos ayude a cuidar más, un poco más a nuestros hijos en el entorno digital. Ajá. Bueno, Dani, ha sido un placer, como siempre, estar contigo. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, gracias por Ujú. unirte a la charla. De verdad, muchas gracias. Gracias a la gente que se conectó, Elena, Ámbar, nuestros amigos, colegas, de verdad, toda la gente que se conecta y que nos sigue cada semana, muchas gracias. Los esperamos el viernes en nuestro programa hermano Déjame Pensarlo, ¿no? A las 9 de la noche también. Y pues el próximo miércoles nos vemos aquí en el Fuego Interno Podcast. Dani, antes de irnos, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde das consulta? ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntame. Ok, bueno, nos pueden encontrar por estos medios digitales en Centro de Atención Psicológico Écate, ahí está mi fanpage, ahí pueden preguntar sobre algunas promociones que podemos tener para todo nuestro público y pues presencial en Casa de Transición, Ciudad Petecamac, y ahí es donde nos pueden localizar. Ok, muchas gracias, Dani. Yo estoy a sus órdenes en Centro Terapéutico Misuno. Estamos a unas cuadras del Mexibus Clínica 93 o servicios administrativos sobre la línea 4. Para todas las personas que lleguen del Fuego Interno a solicitar cualquiera de nuestros servicios, tienen un 15% de descuento. Entonces, estamos a sus órdenes. Cuídense mucho. Dani, un abrazo, muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima emisión de El Fuego Interno Podcast. Yo soy Chava Villalpando y bueno, hasta pronto.